Los ecosistemas son una gran red de seres vivos. Forman conexiones volviéndose cada vez más ricas y complejas. En la región de la reserva de la biosfera mariposa monarca, este insecto es el más reconocido y emblemático. Pero existe una diversidad muy importante que hay que tomar en cuenta, con admiración y respeto. En los últimos años, los habitantes locales, apoyados por instituciones y organizaciones con interés por la conservación, están realizando un trabajo sistemático de monitoreo de la fauna que nos brinda un nuevo panorama de la vida silvestre en el hábitat de invernación de la mariposa viajera. Creo que hay que ver un poquito más allá de la mariposa monarca. Es importante el fenómeno de hibernación. Es muy lindo y es una cosa que nos pone en el foco del mundo. Pero creo que también los ecosistemas son como un rompecabezas. Si tú le quitas una pieza, pierde esa completitud, pierde esa función original para la que fue formado y entonces empieza a acarrear una serie de problemas adicionales. Todas estas especies que a lo mejor no son tan visibles, pero que a final de cuentas juegan un papel importante en que los bosques de la monarca se conserven, pues hay que también echarles un ojo y seguir la investigación y el cuidado. El propósito del SNMB es hacer un muestreo sistematizado a nivel nacional de la vegetación y la fauna para poder conocer la salud de los ecosistemas. La reserva, si mal no recuerdo, yo creo que en los últimos 20 años no se había hecho un trabajo de inventario de la biodiversidad, ¿no? Esta es una aportación, obviamente ha habido otros trabajos, pero ha sido una aportación muy importante porque los resultados realmente fueron muy interesantes para el área protegida. Hace un año, The Monarch Butterfly Fund nos financió un proyecto en el que nos permitió analizar los datos que se capturaron a partir del SNMB en Monarca durante 2016 y obtuvimos resultados súper importantes e interesantes. Primero, corroboramos que hay presencia de ciertas especies que es muy difícil muestrear con otro tipo de métodos. Pudimos identificar 13 especies de mamíferos. Entonces ahora sí con certeza podemos decir que ahí están presentes el coyote, ¿no? El mapache, las ardillas, la zorra gris, el gato montés, que también juegan un rol muy importante. Otro de los hallazgos importantes es que de las 86 especies que se lograron identificar, el 31% no aparecen en el listado de la reserva. Entonces, en realidad serían como especies nuevas que este método está aportando de información local para el área protegida. Para el caso de aves, registramos alrededor de 60 especies de aves dentro de la reserva. De estas 60 especies de aves, 14 especies son nuevos registros para la reserva.
Alternare puso a disposición, junto con la comunidad indígena Carpinteros, aquí en el municipio de Zitácuaro, trabajos de avistamiento de aves, donde se registraron, ¿no? Los compañeros de la comunidad indígena registraron los avistamientos de las aves que hay en su comunidad. Con estos registros visuales podemos ir viendo si aumentan, si disminuyen ciertas especies, y esto nos puede dar una referencia acerca de la salud del bosque. Los compañeros de la comunidad indígena deciden utilizar esta herramienta de las poblaciones de las aves para sumarse a la conservación de su bosque y hacer un aprovechamiento forestal responsable. Pues quería saber, haz de cuenta, que de lo que hay aquí en la comunidad, qué tipo de pájaros, o sea, todo, de todo. Es un ejemplo, si acabamos todo el bosque, pues los pajaritos se van a ir a otros, se van a ir a otros lados, porque ya no va a haber comida de cuenta para ellos aquí. Y ahorita pues sí hay, porque pues hemos tratado de cuidar el bosque. La Reserva de la Biosfera ofrece un hábitat de reproducción, ¿no? de anidación y también de alimentación para estas especies. Entonces la existencia de esta área natural protegida es fundamental para cubrir con los ciclos vitales de las especies de aves. La manera en cómo la norma clasifica una especie como en peligro, porque son como varias categorías, tienen que ver con la abundancia de esta especie, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, especies endémicas que son especies que se presentan exclusivamente en México y en ninguna otra parte del mundo. Y entonces en la reserva y en este eje volcánico hay varias, ¿no? El ambistoma, por ejemplo, es una especie endémica, exclusiva de esta parte, de esta región del eje neovolcánico, ¿no? La reserva ha hecho un gran trabajo de investigación ahí, ha tenido años de monitoreo con esta especie. No se da en cualquier condición, o sea, sí necesitas tener cierta cantidad de agua y cierta calidad de agua para que el ambistoma se dé. Entonces, que se esté presentando y que las poblaciones sigan creciendo o se sigan manteniendo, quiere decir también que el ecosistema tiene la integridad necesaria para mantener y resguardar esas especies, para protegerlas. Esas sí son especies realmente que se tienen que proteger porque son muy sensibles a los cambios en el ecosistema. Entonces, si el agua viene más sucia o que si hace más, o sea, fríos extremos, etcétera, sí son muy sensibles, entonces las poblaciones tienden a decrecer. Entonces, ese tipo de indicadores biológicos nos ayudan a saber si el manejo que estamos haciendo y que si las inversiones que estamos metiendo en ese lugar nos están sirviendo. Y la presencia de estas especies es lo que te valida que realmente estamos haciendo un gran trabajo. Y tenemos otras especies que están, por ejemplo, sujetas a protección especial, ¿no? Es decir, que sus poblaciones ya han llegado a un límite en el que efectivamente ya están en peligro de desaparecer. En el tiempo que llevamos de cámaras trampa no se ha registrado ni un venado, ¿no? Entonces, pues que no haya ya venado más que en cautiverio en alguno de los ejidos que estuvo como que haciendo manejo de estas especies, pues sí es preocupante, ¿no? Y que necesitamos también empezar a impulsar políticas para la reintroducción de esas especies que ya se perdieron. Un punto muy importante es como verlo más allá, ¿no? O sea, la especie no es por sí sola. La especie vive en un hábitat, vive en un ecosistema, y lo que también tenemos que conservar es el ecosistema, ¿no? Porque puede ser que la especie no esté en peligro de extinción como especie, pero el ecosistema sí se está deforestando, ¿no? Que no es otra cosa más que ver a toda la biodiversidad, a las plantas, a los árboles, a los animales, al musgo, que es muy importante, ¿no? Ver cómo todas estas especies están interactuando en un ecosistema, ¿no? Y que realmente esta cadena alimenticia esté funcionando como originalmente la hemos conocido. En este momento, pues, lo que estamos trabajando con esta red de organizaciones y con otros socios como Ambiente Cielo Rojo, estamos trabajando el tema de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que se conecta con el Parque Nacional Bosencheve
el área de protección de flora y fauna de Valle de Bravo y el área de protección del Nevado de Toluca, como que son las áreas protegidas que ahorita estamos trabajando como parte del eje neovolcánico, ¿no? Y también sabemos que el eje neovolcánico es un sitio prioritario para la conservación, ¿no? Incluso declarado por la Comisión para la Conservación Ambiental como un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Entonces, la Monarca pues va más allá de ser el área protegida, sino más bien vista como un sistema conectado, como un corredor biológico, que es este eje neovolcánico, ¿no? En un principio, fíjate que estaba estudiando ingeniería industrial, me invitaron a formar parte de los técnicos. Creo que me gustó más el campo, más la fauna, los bosques, y cambié de carrera y ya la terminé. Soy ingeniero agrónomo. Me gustaría especializarme en entomología, que me gustan también por la monarca, parte de la monarca que tenemos aquí. Es algo que nos ha faltado, el estudio de los insectos aquí en la reserva, y yo creo que es algo muy importante, ¿no?, que se debe de estudiar. Hemos hecho trabajos, pero solamente sobre monarca, no vemos los demás insectos que encontramos aquí. Y en lo personal, estas capacitaciones, el relacionarte con mucha gente que también se dedica a cuidar el medio ambiente, pues te hace aprender cada día, ¿no? Cada día, y lo vas poniendo en práctica. Vivo en un ejido que se llama Ejido de los Remedios, que está en el municipio de Ocampo. Mi papá, mi abuelo son ejidatarios ahí en ese ejido. Mira, cuando entré yo a la reserva, yo entré como apoyo técnico para realizar actividades de monitoreo de aves, y apoyo ahí también para la realización del monitoreo de ajolote. Yo nomás era así como que el apoyo para ayudarles a cargar las cosas a los biólogos, ¿no?, a los encargados, responsables del monitoreo de los de aves y de lo de ajolote. Después ya me empezaron a involucrar en la parte de la realización del monitoreo de mariposa monarca, y hasta que tú no te vas involucrando o tienes la interacción directa con la naturaleza, no te vas dando cuenta de la importancia que esta tiene. O sea, cuál es la relación que tiene este árbol con esa planta, que tiene esa planta con esa ave, o sea, hasta que te involucras ya a trabajar, a interactuar con la naturaleza, es cuando empiezas tú a comprender cuál es la importancia. A mí algo que me dejó muy impactada la última vez que fuimos y que pues las comunidades empezaron a integrar en el proceso de monitoreo fue que te decían, no, pues es que sí, cuando yo era niño mi abuelo me contaba que el coyote, que lo oía, que lo veía, etcétera, pero yo en mi vida nunca lo he visto. Y ahora con las fotografías y los videos, pues ellos los ven y se emocionan porque dicen, pues no es un cuento, no es una historia, no es un mito, aquí está, sigue vivo y por ahí anda, ¿no? Entonces, esa parte también de que ellos tengan pruebas o evidencias físicas de que la biodiversidad se sigue manteniendo en sus territorios, también es un aliciente para ellos, para echarle más ganas a la parte de la conservación, ahí donde el Fondo Monarca ha hecho un gran trabajo, que se sigan incentivando, que la gente se siga uniendo y colabore y haga grupos y se apropie de este tipo de herramientas, ¿no? Hay muchas comunidades que hacen uso de los recursos, que colectan, por ejemplo, hongos. Entonces, la biodiversidad también es parte de esa seguridad alimentaria que tienen las comunidades y que muchos de nosotros también usamos, ¿no?, consumimos. En este sentido, mientras la Reserva de la Biosfera es una iniciativa de las instituciones académicas y gubernamentales orientada inicialmente a la mariposa monarca y su hábitat, otro esfuerzo fundamental por conservar lo llevan a cabo los habitantes locales, aprovechando la vida silvestre con fines de alimentación, medicina, fiestas religiosas, turismo y otras. A esto es a lo que se le ha llamado la pequeña conservación. Si nosotros no cuidamos lo que tenemos, ninguna otra persona va a venir a protegerlo. Entonces la responsabilidad cae totalmente sobre los habitantes del territorio mexicano. El chiste es ser corresponsables de lo que el país nos ofrece y necesitamos conservarlo. Entonces, la participación de la ciudadanía es vital para que esto suceda en todos los niveles.
creo que el continuar con estos proyectos pues nos va a ayudar también a monitorear y a saber cómo se está conservando nuestros bosques en el largo plazo, ¿no? A final de cuentas, información es poder. Invertir en conservación es un buen negocio porque a final de cuentas tener ecosistemas sanos implica tener gente sana en todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel de salud, a nivel de tener recursos a la mano para poderlos aprovechar, aire limpio, agua limpia, etcétera, ¿no? Entonces estos proyectos contribuyen a que tengamos una mejor información sobre qué tenemos y cómo lo tenemos que conservar.